Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Voces con Eco. Los que ya vais escuchando el podcast y lo conocéis, pues sabéis que lo llamamos así porque nos gusta traer voces inesperadas. Hoy, de hecho, yo creo que puede haber algún momento que digáis, esto no era un podcast de sostenibilidad, porque, bueno, vamos a hablar, yo creo que de los dos grandes temas que si buscamos como temas de los que todo el mundo habla, podríamos hablar no solo de sostenibilidad, de inteligencia artificial. Y hoy vamos a ir un poco por ahí, ¿no? Como la intersección entre las dos cosas. Además, hoy estoy yo sola con el invitado que ahora presentaremos, porque Miguel Aguado tiene una gran noticia, es que ha sido abuelo, así que por una buena causa hoy no está con nosotros. Felicidades, Miguel. Seguramente le tendremos ya en los próximos episodios. Y bueno, pues yo voy a pedir a nuestro invitado, que los que estéis escuchando desde la Universidad Europea le conoceréis por ser profesor, pero quiero que se presente él. ¿Quién eres? Bueno, antes de nada agradecer a Julia y obviamente todo el equipo que está aquí la oportunidad de hablar y de explicarme. También os aviso, tiendo a enrollarme mucho, con lo cual Julia me va a parar varias veces. O sea que, y aparte de eso, soy informático. Tengo mis 57, llevo ya bastantes años, con lo cual sí os puedo contar algunas cositas sobre sostenibilidad informática. Soy profesor de la UEM, de la universidad, y ya tengo unos cuantos alumnos que me han aguantado 2 años. Pobrecitos, agradecerles la paciencia que tienen conmigo. Miquel Dime. Colobrán, no has dicho tu nombre. No he dicho, esto es un clásico, sí, Miquel Colobrán, Miquel Colobrán, efectivamente. profe de computación en la escuela STEAM, en la Universidad Europea. Yo te voy a empezar preguntando esto que comentaba. Si te digo sostenibilidad e inteligencia artificial, ¿qué me dices? Ah, están en contra, francamente. Las dos cosas van un poquitín una en contra de la otra. De hecho, hace semana y media o así salió un artículo de un centro de inteligencia artificial que no lo pueden arrancar porque no hay energía suficiente para arrancarlo en condiciones. Entonces, la inteligencia artificial lo que tiende es a consumir más. La cuestión es que de balance si voy a salir ganando o no en general, como sociedad, si voy a salir ganando o no con ello. Consumen más los centros, ¿no?, de datos o, bueno, tú lo explicas mejor, esa tecnología que hace falta para que la inteligencia artificial exista y funcione, pero me imagino que también tiene ventajas, ¿no?, desde el punto de vista sostenibilidad por las aplicaciones. Sí, a ver, lo bueno que tiene es que al poder trabajar, digamos, con muchos datos y poder obtener muchas cosas, la sostenibilidad es un tema muy complejo y con lo cual necesitamos también este tipo de herramientas para mejorar la sostenibilidad. Eso seguro. ¿Se te ocurre algún caso que nos puedas compartir de buen uso de inteligencia artificial que favorezca la sostenibilidad entendida desde algún ángulo? Porque puede tener muchos. Sí, de hecho, a ver, ahora sí se está trabajando bastante y es un tema que está de moda, vehículos autónomos. Vehículos autónomos. Entonces está muy claro que los vehículos autónomos van a necesitar inteligencia artificial sí o sí. ¿Cómo funciona eso, Miquel? Yo no tengo ni idea. Ya te lo explicaré, no te No, preocupes. cuéntanos, que yo creo que esto es un tema Sí, pero interesante. ten presente que para que las cosas funcionen razonablemente bien vas a tener inteligencia artificial metida trabajando para que los vehículos no consuman tanto. Ese es el problema. Los vehículos autónomos se pusieron de moda hace 4 o 5 años ya. La verdad Pero es que ¿los vehículos llevamos... autónomos son sin conductor o qué es autónomo? Son sin conductor. Wow. O sea, ¿esto va a Llevamos suceder? ya como 6 años peleando con el tema y está verde, verde, verde. En informática hay muchas cosas que están muy verdes. ¿Verde de sostenible o verde de...? No, verde de que le falta mucho. Verde de que le falta muchísimo al tema. Entonces sí se está trabajando mucho en ese sentido y lo más importante, si yo tengo un vehículo que puede funcionar solo sin conductor, es obvio que voy a tener que comunicar a todos los vehículos. Si Claro. consigo eso, voy a conseguir reducir, obviamente, el consumo de estos vehículos. Ujú. No solo mejorando obviamente sus trayectos, que esa sería una, y otra es, digamos, corriendo lo que se necesita, no estar corriendo mucho más de lo que se necesita con lo que los consumos de los coches se disparan. Entonces eso sí, es obvio que va a llegar, la cuestión es cómo y de qué forma. Y me imagino que tendrá repercusión en la ciudad. Aquí tuvimos dos profesores de urbanismo, que fue un podcast que además se nos alargó un poco porque nos vinimos muy arriba de hablar de la ciudad.
que hablaban pues eso, del urbanismo, de la movilidad de las ciudades. Me imagino que tenga ahí su capa, ¿no? Esto también, Sí, los vehículos. y la va a tener, fijo. Que igual las Fijo. ciudades se van a transformar bastante con esto. Van a cambiar bastante a nivel de lo que es el diseño de carreteras, todo el diseño que tiene alrededor todo esto. Ujú. Efectivamente, las ciudades como las tienes ahora no las puedes cambiar mucho. Entonces sí que tienes que hacerlo al revés, tienes que adaptar los vehículos autónomos, los tienes que adaptar al entorno y a la ciudad que tienes. Con lo cual le paso problema a la gente de arquitectura. O sea que yo me quito del problema, por decirlo así, yo monto el coche, monto las comunicaciones en el coche como informático y les paso bastante el problema y la logística de todo esto se lo paso a ellos. De Y alguna esto ya forma. está sucediendo en algún sitio de una manera generalizada, porque yo hace unos años sí que recuerdo, estuve en Singapur ¿Mm? y allí pude ver muchos vehículos que al principio me chocó, o sea, me asusté, es decir, este coche viene sin nadie, porque no había visto eso jamás, Sí. y luego me explicaron, no, es que existen ya los coches sin conductor, te estoy hablando de hace pues casi 10 años que vi eso en Singapur. Pero, o sea, tampoco me pareció que fuera generalizado, pero para mí fue la primera vez que lo vi. No sé si Vale. desde entonces, o sea, ya hay sitios que esto esté pasando. En Estados Unidos digamos, la legislación permite coches autónomos más o menos hasta 50-60 kilómetros. Por aquí todavía no. Tesla y Google sacaron uno que se cargó a una persona, o sea que luego empezamos con temas éticos y lo que quieras. O sea que los vehículos autónomos ya se han cargado a una pobre persona. Entonces el tema está precisamente en cómo controlamos todo eso y cómo lo hacemos funcionar en condiciones. Buah, es que O hay sea, que tantas no van a ir a capas. 300 por hora, Claro. van a ir a 40 o a 50. Más que suficiente en una ciudad, ¿eh? Mm. Eso es obvio también. Por carretera ya es otra historia. Tantas capas de implicación en esto, ¿no? Acabas de mencionar el tema legal. Cuando convergen, ¿no? Inteligencia artificial con sostenibilidad, todas las posibilidades, pros y contras, pero también me sugiere, por cómo lo cuentas, ¿no? Pues la necesidad de trabajar de una manera interdisciplinar. O sea, ahí va a haber realmente casi cualquier profesión le va a tocar de una manera u otra Sí, en esa convergencia que va a dar. Tú has puesto el ejemplo de los vehículos autónomos, ¿no? Pero me imagino que efectivamente. De hecho, muchas más cosas. Sí, la informática llevamos desde los 90 y pocos, 92, 93, con lo que se conocía en aquellos momentos como, digamos, mejorar la eficiencia energética y este tipo de cosas. Entonces, los que ya tenemos una edad, ya vimos etiquetas que eran TCO o Energy System, que lo que se buscaba era fabricar productos, monitores, ordenadores, etcétera, que consumieran menos. Entonces el estándar fue Energy System y luego aquí en Europa hubo el que también buscaba consumir menos, pero lo aunaron con temas de un poquitín de ergonomía. Y fue una etiqueta que salió que decía TCO. En la mayoría de equipos, y si veis ordenadores y monitores viejos, llevan alguna de estas dos etiquetas. Entonces, esto viene de lejos para nosotros. Ya. A partir de ahí, lo que tú quieras. Tenemos muchos problemas en los ordenadores hoy en día por los consumos, básicamente, ¿eh? Entonces, un CPD, un centro de datos, se come del orden de un 30-40% en refrigeración de energía, lo cual es una borrada, es muchísimo. Entonces, se nos convierte en un problema y se están buscando formas, obviamente, de poder conseguir reducir estos consumos energéticos. Y esto sigue, esto no ha acabado. Esto va más para allá. A partir de aquí nos hemos encontrado con el auge de la informática. En los 90 probablemente éramos poquitos, ahora todo el mundo tiene un ordenador, un móvil, hasta los marcapasos llevan sistemas electrónicos y digitales. Y nos encontramos, por un lado, que la conocida ley de Moore, los informáticos la conocemos, que es cada 2 años, más o menos, se duplica el número de transistores. Entonces nos empezamos, nadie lo recuerda, ¿eh? En el 74, el primer procesador tenía 29.000 transistores. Entonces esto consumía lo que consumía. Saltamos al 2006, más o menos, donde ya nos metemos en unos 290.000 transistores en un chip, ¿eh? ¿Has dicho de 90.000 a De 29.000 a 29.000? 290.000.
Del 74 al 2006. Pues un salto Sí, es un salto muy grande. brutal. Es un No salto sé, muy grande. desde... Sí, son 10 veces más o menos. Grosso modo, son unos 10 veces más. Entonces, por un lado tienes la ley de Moore que te está diciendo que cada vez hay más transistores. Por el otro lado tienes la ley de Kumi que te está diciendo que más o menos cada año y medio, vamos a poner cada 2 años, la potencia de cálculo se puede hacer lo mismo con la mitad. O sea que si por un lado yo estoy aumentando los transistores y por otro lado estoy reduciendo el consumo, se supone, que es mucho suponer, que más o menos una CPU, un chip de estos consume lo mismo. Esto es mucho suponer, pero no vamos a poner ahí. Y luego los economistas saltaron rápidamente con el rollo, y eso es cierto, de hecho el principio de Jakovich creo que te está diciendo que si un recurso, si una cosa es más eficiente, lo que vas a hacer es utilizarla más. Con lo cual tienes un efecto rebote donde no estás ahorrando en consumo. Qué Lo curioso. estás incrementando. O sea, entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia consumir más? Hacia ¿O consumir más. por esto último que explicas? O sea, Sí. parecería en principio que cada vez es más eficiente y por lo tanto el consumo se reduciría y sin embargo... Claro, pero ¿qué hago? Si es más eficiente, le meto más. Suena muy bestia, pero si es más eficiente, le meto más. El último procesador Qué de curioso. el último procesador de Apple, el M1, no sé si a alguno de aquí le suena. A ver, si no recuerdo mal, son 16.000 millones de transistores. Estamos hablando de un 16 y 9 ceros. Los consumos de esto ya empiezan a ser bastante grandes por Sí. muchas leyes y principios, y además todo el mundo tenemos ordenadores. Entonces los consumos no han disminuido. O sea, vamos hacia mayor eficiencia de los equipos porque la tecnología avanza, pero por otro lado, entonces, más pedimos, más consumimos, Ah. con lo cual acaba aumentando el consumo a pesar de ser más eficientes. Eh. ¿Y todo esto nos renta, Miquel? ¿Tú qué crees? Sí, pero hasta qué punto es muy discutible. ¿Hasta dónde llegamos? O sea, ¿cuándo paramos esto? Pero es que es el mismo principio. Si tú tienes un coche más potente que consume menos, te planteas no trabajar a 20 minutos de casa, sino a 40 minutos porque vas a tardar lo mismo. Efectivamente. Entonces la gente nos movemos en función, los informáticos le llamamos recursos, es decir, los medios que tienes a tu alrededor. ¿Pero esto habrá que regularlo o qué Hostia, regularlo. nos Esto habrá que recomiendas? regularlo, pero va a ser un tema complicado. O sea que se viene un tema grande con esto. Se viene un tema muy gordo. ¿En cuánto tiempo? En 15 años. En cuestión de 15 años. Sí, entramos con la cuántica y ahí nos metemos con otra historia. ¿Cómo? ¿La cuántica qué es esto? ¿Qué, o sea, A ver, ¿esto es otra derivada o qué es esto? No, nos estamos encontrando ya con límites físicos en el diseño de transistores. Los transistores son tan pequeños que ya empieza a dar problemas. Entonces, hace 5 o 6 años, hace tiempo, empezó a salir la computación cuántica. La computación cuántica básicamente es hacer las cosas más rápidos de una forma distinta. Voy rápido, porque me debo estar quedando ya sin tiempo. No, tranquilo. Además, menudo tema. O sea, Sí, la cuántica está verde en el sentido de que estamos Verde de inmaduro. estamos muy al principio del tema de la cuántica. ¿y qué tiene que ver la cuántica en cuanto estamos hablando de eficiencia energética, de consumos energéticos? ¿Qué relación va a tener? La cuántica, el problema es que necesitas tener los ordenadores a temperaturas criogénicas, a temperaturas cercas del cero absoluto. Eso significa que lo que te vas a gastar en mantener el sistema frío va a ser mucho más de la energía que necesites para hacer funcionar el cacharro. ¿Y cómo vamos a sostener eso? No lo sé. Hay tecnología ahí. Me encantaría darte una solución. Porque planeta B no hay, pero hay plan B de esto. No hay plan B todavía. No hay plan B. Y es algo que viene. La cuántica viene. ¿Hasta dónde? No se sabe. Yo le doy unos 15 años. Igual me equivoco, pero la tecnología cuántica va a venir. Van a cambiar un mogollón de cosas. Porque si tú puedes hacer cosas muchísimo más rápido... Por ejemplo... lo típico, ¿os suena la criptografía? Aquello de los passwords y de que los passwords no los puedan adivinar, etcétera, etcétera. Ciberseguridad y todo ciberseguridad. Cuando tienes la cuántica, toda la ciberseguridad que existe ahora se va al garete.
¿Por qué? O Hay sea, que hacerla de nuevo. Suena un poco miedo a miedo eso, Da ¿no? miedo, Dios, da miedo. Sí, es verdad, dicho así da miedo. No, básicamente es que romper un password que se llama, conseguir adivinar un password en una cuestión de tiempo. Tú vas probando combinaciones y tarde o temprano lo adivinas. Claro, y esto como va mucho más rápido, Sí, hoy en día en la criptografía, si más o menos a un cálculo rápido te salen 200 años para romper un password, dice, vale, pues ya dentro de 200 años yo ya no estaré, o sea que me da igual. Pero si con la cuántica lo puedes romper en 2 días, tienes que cambiar la forma de codificar las cosas. a ver, pero dime algo optimista, alguna aplicación buena. Alguna Es aplicación verdad, buena que pueda tener. he venido aquí a hundir el tema. No, a ver, siendo optimistas, todo eso va a ser un cambio muy grande, pero obviamente lo que sí va a pasar es que la gente probablemente no tenga ordenadores en casa, sino que lo que vas a tener va a ser un dispositivo tipo móvil o más grande y los cómputos, los grandes centros de cómputo se lo van a llevar todo. Que en el fondo es lo que está pasando, ¿eh? No sé si os habéis dado cuenta, llevamos 4, 5, no más, 6 o 7 años que las grandes empresas se están moviendo a la nube. Tú ya no tienes los programas, sino que los programas están en la nube. Si todo está en la nube, entonces esto está en grandes centros de cómputos donde más o menos puedes controlar el consumo y tú dejas de tenerlos en casa, con lo cual con un ordenador más pequeño y más simple tiras. No necesitas cacharracos de eso, de 16.000 millones de transistores. O sea, Entonces es un balance que no está muy claro por dónde va a ir. es que todavía no le acabo yo de ver una ventaja. Lo que explica. O sea, vale, que vamos a cambiar de ordenadores, que ya no necesitaremos esos super cacharros, sobre todo Sí, quien trabaje en determinadas cosas. eso sí. Pero, ¿me sabrías decir alguna ventaja que tenga, y más sobre todo desde el punto de vista sostenibilidad, Sí, la llegada de la cuántica? sí, en la cuántica nadie sabe nada, ¿eh? Todavía no. No, está en laboratorios todavía y está en investigación pura y dura. Es Sí, que, perdóname, o sea, la relación entre cuántica e inteligencia artificial, porque empezamos hablando de inteligencia artificial, nos lo sí, nos llevamos hemos a ido a cuántica. y espera, nos podemos ir a, vaya usted a saber dónde. Claro, si tienes ordenadores suficientemente potentes vas a tener IAs dentro de la cuántica. Entonces, IAs dentro de la cuántica. sí, de la computación cuántica, ¿eh? Imagínate ordenadores que no son como los conocemos ahora. O sea, Que mucho no- más rápidos. sí, eso nos va a llevar a que quizás sean algo parecido a la inteligencia humana en términos artificiales. ¿Cómo es esto? Porque cuando tú puedes hacer muchas más cosas, los informáticos, cuanto más podemos hacer, más historias les metemos a los programas. Entonces, ahora nos razonan, las inteligencias artificiales de ahora nos razonan en el sentido humano, no toman decisiones, pero si puedes hacer cosas mucho más complejas y que trabajen mucho más, probablemente vas a poder empezar a meter pues razonamiento humano y cosas que ahora no están en la IA, ¿eh? Me cuesta verlo, ¿eh? O sea, Ya, el razonamiento humano en una máquina. ¿por qué no? O sea, ¿cómo es esto? Esa es la eterna discusión de si yo puedo tener un modelo de cómo funcionan las cosas, las voy a poder implementar. ¿Y nos ayudará a tomar mejores decisiones? Nos ayudarán a tomar decisiones. La discusión aquí acabas de entrar en el término en el mundo legal sin darte cuenta. ¿Quién toma las decisiones y quién es responsable de las decisiones? Hay bastantes IAs ahora que hacen análisis de imágenes médicas y se pueden utilizar básicamente para que ayude al experto en tomar decisiones de si aquí hay algo, hay un cáncer, hay lo que sea. Pero la responsabilidad última es del experto, del humano. Incluso en ese modelo que nos estás contando de ya inteligencia humana, gracias a la tecnología Que no cuántica. venga, por favor. O sea, pero esto va a llegar, podemos decir, a sustituir a las personas. No, Porque no, para estás nada. diciendo inteligencia humana, ya no es No, para inteligencia nada. artificial. Sí, es el tipo de razonamiento. Aquí un psicólogo te explicaría más que yo sobre el tema, que saben más la forma de razonar. Los informáticos y en general los psicólogos están buscando intentar saber cómo funciona el cerebro. Cosa que nadie sabe, ¿eh? Nadie tiene la más remota idea sobre el tema, ni los psicólogos. Aquí acabo de cargarme a unos cuantos posibles visualizadores del podcast. Los psicólogos
se preocupan básicamente por lo que hace, no por cómo lo hace. Lo que hace, no cómo lo hace. Sí, los informáticos nos preocupamos más por el cómo. Es decir, a ver, y me parece lógico, ¿eh? Un psicólogo o un psiquiatra lo que trata son, a partir de síntomas de nuestro comportamiento y cómo lo hacemos, qué puede hacer para mejorarlo. Ujú. ¿Cómo lo hace? Es decir, cómo funciona el cerebro, a esos no les preocupa a ellos. A nosotros sí nos preocupan estas cosas. ¿Trabajáis juntos, psicólogos e informáticos? ¿Ha tocado alguna vez? Deberíamos hacerlo muchísimo Mucho más más. de lo que hacemos, pero muchísimo más. Aquí todos tenemos que ser muy humildes. Básicamente es que si no somos humildes no vamos en ningún sitio. Y ya está. Entonces, con psicólogos, básicamente análisis de sentimientos, eso sí se está haciendo con inteligencia. ¿Vale? Análisis de sentimientos Análisis con de inteligencia artificial. Sí. Dios, te estoy metiendo en sitios que no Es tocan. que no nombras cada tema más interesante que otro. O sea, A ver, ¿cómo es esto? tú puedes entrenar un sistema para que reconozca en las caras, reconozca rasgos, reír, llorar, etcétera. Estar alegre, contento, entonces sí puedes poner algún tipo de grabación o da igual, en una charla como esta y ver y analizar el tipo de caras que pones tú, que pongo yo y saber al final, pues eso, cuántas veces te has reído, cuántas veces has puesto cara de Dios mío, no sé qué estoy haciendo aquí, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí sí puedes hacer, digamos, análisis. En el fondo está en el mundo de la estadística básica esto, estadística descriptiva, pero poder decir cosas sobre eso. A mí hubo una cosa, volviendo un poco atrás, que ahora también lo has mencionado, ¿eh? Pero hace unas semanas, bueno, celebramos el primer aniversario de la Escuela de Sostenibilidad y tú viniste a darnos un taller Sí. sobre inteligencia artificial y sostenibilidad, que lo diste con Fernando Sánchez Mora, que él nos trajo muchos ejemplos, pero Sí. tú te fuiste a hablarnos de dónde venía esto. Y a mí me sorprendió mucho que al final era una cosa antigua. O sea, estamos hablando de hacia dónde vamos, pero de dónde venimos cuando hablamos de inteligencia artificial y su aplicación con sostenibilidad. Sí, efectivamente. A ver, en el fondo las inquietudes humanas son muy viejas. Las grandes preguntas de la humanidad son muy viejas. Lo que pasa es que cuanto más vamos avanzando, lo que nos encontramos son formas de, digamos, de abordar el problema distintas. Entonces, la inteligencia artificial, tal y como la conocemos ahora, está basada en modelos de neuronas del año 50 del siglo pasado, de 1950 o así. Entonces, tuvimos en inteligencia los primeros modelos de redes neuronales artificiales en los 50 y pocos. En los 70 hubo el boom. Yo estaba estudiando en aquella época. No, 70s, no, 80s. Hubo el boom y luego vino la era oscura de la inteligencia artificial porque se necesitaba demasiado procesamiento. Y la época oscura, donde el tema se dejó aparcado, fue hasta las 2000 y pocos. Y luego ha habido el boom porque puedes procesar con miles de millones de neuronas. Tienes capacidad de proceso de eso. ¿Hasta dónde? Nadie lo sabe. Esto nadie lo sabe todavía. Ya está. Yo y aquí me hago contando batallitas. Uno ya tiene una edad, ¿eh? En mis batallitas, yo en quinto de carrera, soy del plan viejo, hicimos ya redes neuronales, pero tenían 100 neuronas artificiales. No podías llegar a más. Y ahora estamos hablando de miles de millones. Las redes artificiales actuales son de miles de millones de nodos. Y la cosa va a ir a más, ¿eh? Esto no se ha acabado ni remotamente. Al contrario, está empezando en serio. Está empezando en serio. Por eso nos encontramos, en general todo el mundo, que no sabemos muy bien cómo usarla. Tenemos algo nuevo, vamos a empezar a jugar con ello y no sabemos exactamente a dónde nos va a llevar. Lo que sí que sabemos es el consumo energético Sí, que eso conlleva es brutal. y el impacto en el planeta. Eso es brutal. Y esto, Miquel, en clase, ¿cómo lo trabajáis? O sea, ¿los estudiantes de computación, de informática, son conscientes? Me imagino es que una se buena lo pregunta. transmitís de alguna manera o cómo lo trabajáis. Se les hace ver un poco y lo hacemos al revés. Es decir, chicos, hacedme un proyecto y en el proyecto, como vais a utilizar inteligencia artificial, bla, 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 y construyen pequeñas inteligencias, dices, os dais cuenta que estáis utilizando un ordenador solo para la inteligencia artificial, que es una inteligencia muy básica, y que os estáis comiendo del orden de 200 vatios, eso es lo que consume un ordenador más o menos. Os estáis comiendo 200 vatios 24 horas, 7 horas al día. ¿Sois conscientes de todo eso?
de que eso no dejará de existir, pero hay que montarlo de alguna forma y hay que regularlo, porque si no esto va a ser horroroso. ¿Crees que desde la universidad podríamos hacer algo? Porque al final, o sea, ellos son los profesionales del futuro ya inmediato y a medio plazo, que realmente son los que van a tomar las decisiones que nos van a afectar a todos. Ahora que están en la universidad, ¿crees que podríamos hacer más desde la universidad para concienciar? Hay que concienciarlos. Eso significa cursos, significa talleres, significa hacerles ver que hay cosas que puedes hacer pequeños cambios y te ahorras un 50% de energía. Hay muchísimas cosas de esas pequeñas. Eso en el fondo es cambiar hábitos. ¿Nos das un tip? Que, oye, igual están escuchando tus estudiantes de computación. Dinos una cosa que se puede hacer ya. Típicamente, los informáticos llegamos a casa, ponemos en marcha el ordenador y lo tenemos todo el día funcionando. Y ahí yo me tiro la culpa a mí, yo soy el primero. Me voy a comer y tengo el ordenador consumiendo 200 vatios durante 2 horas que estoy comiendo. Dios perdona. Yo puedo poner el ordenador en stand-by, es decir, que se pare en 15 segundos y que luego arranque en 15 segundos. Tendemos a no hacerlo. Sí puedo echar una lanza en favor de los estudiantes en ese sentido, que están todos acostumbrados a usar portátiles. Los portátiles consumen mucho menos que un ordenador de sobremesa, pero mucho menos. Entonces, como ellos están acostumbrados, dices, vale, por ahí ya me he ahorrado eso, de 100, 150 vatios a 250 por ahí, pues ellos no se dan cuenta, pero están haciendo un ahorro. Eso sí, está muy claro. Y no son plenamente... Y tampoco se lo decimos, ¿eh? En este sentido, aquí yo me quejo por mí mismo de que no les decimos nada de todo eso. Y hay que informarles más. Otra cosa muy curiosa, la gente tiene el móvil todo el santo día encendido. Sí. Yo, en concreto, en mi caso, por las noches le quito la red y a veces lo apago. Dices, del mismo modo que hay el modo avión en los móviles, debería haber el modo noche. ¿Para qué voy a estar consumiendo datos y no sé qué? Y no, perdona, déjalo, para que si te llaman por una urgencia, te llaman por una urgencia. Bueno, de hecho hay modos que te permite ponerlo como en avión o descanso, pero que solo te entre las llamadas de los contactos que tú tienes guardados como emergencias. Ese tipo de cosas son eso pequeños cambios eso marca la que diferencia. Hay que hacerlo, sí. Qué bueno. Sí. Y no lo hacemos, ¿eh? Bueno, yo lo hago porque tengo la costumbre siempre, obviamente, y de parar el router, de parar la red, todo por las noches. Esos son mis 50 y muchos años ya, pero la gente joven no lo hace. Y es pequeñas costumbres que no te van a cambiar nada en la vida y que en global sí te van a provocar cambios. Pues... Y estas cosas no las hacemos. Entonces, las pequeñas costumbres, sí, y eso a través de talleres y a través de charlas, a través de concienciación, sí se pueden hacer. Aunque sea poquito, el conjunto global es mucho. Pues me gusta, este ha sido un mensaje optimista, fíjate. Sí, el único, tengo que buscar otro. Pensé que nos ibas a decir como algo muy complicado, que nos podía ser una molestia enorme, ¿no? En la vida, y que va, o sea, con pequeñas cosas realmente sumadas, ¿no? Por todo el mundo, que eso se puede hacer, y especialmente los que os dedicáis a computación, que a lo mejor pues, por vuestra propia labor, y los estudiantes pues tienen ese uso, ¿no? Fíjate que con esos pequeños gestos nos estás diciendo que sí que se pueden conseguir resultados. Sí que se pueden. No será un gran porcentaje, pero efectivamente sí podemos ganar mucho a ese nivel. Pues me gusta ese mensaje optimista. Hombre, algo tenía que decir bueno, ¿no? Vamos a ir como terminando el podcast, y te quería contar, nosotros tenemos aquí un juego en Voces con Eco, y es que pedimos a todos los que venís que dejéis una pregunta para el siguiente invitado, con la cosa de que no sabemos quién va a ser. Entonces, bueno, contestará como pueda, que es lo que te va a tocar a ti ahora. O sea, le tengo que poner en un aprieto, vale. Le tienes que poner una pregunta, pero antes yo te voy a lanzar la pregunta que dejó el anterior invitado, que fue Ignacio Perotti, que es también de la Universidad Europea. Él es el director del Máster de Derechos Humanos. Y fíjate que tú has hablado ya en el rato que llevamos hablando, has mencionado varias veces la cuestión legal. Sí. Y él la pregunta que dejó es si crees que existe justicia ambiental y cómo podemos avanzar en justicia ambiental. A ver,
En legislación o en normativa específica, fijo que no. No hay nada específico. Entonces, en varias áreas del mundo legal las cosas están dispersas. Entonces, sí puedes encontrar alguna cosa muy aislada, dispersa por ahí, perdida entre las normas, que tienes que rebuscar mucho. En nuestro caso tenemos la normativa de aquí y tenemos la normativa europea. Tenemos dos que tienes que mirar o la una o la otra. A partir de ahí, dado que el derecho siempre se mueve por detrás de lo que pasa en la sociedad, el derecho intenta ser un reflejo de cómo funciona la sociedad. La sostenibilidad todavía no está muy introducida y hasta que no esté bastante introducida no van a empezar a aparecer normativas sobre eso. Las normativas, si te fijas, están orientadas más a reducir consumos, están más orientadas a cosas tipo ecológico, a relacionar, digamos, todo lo que es energía con medio ambiente, no solo con sostenibilidad, y 5 o 6 años probablemente empiece a aparecer alguna normativa. Empezará desde Europa y que nos llegue aquí. Europa está algo más concienciada. Y desde tu punto de vista, ¿cómo se puede avanzar en ese tema, en justicia ambiental? En justicia ambiental es una buena pregunta. Es una buena pregunta. A ver, primero se necesita un corpus, necesitamos definir exactamente qué es y lo que queremos. A partir de ahí habría que coger a legisladores y habría que ver eso cómo se legisla, o sea, cómo lo puedes plasmar en normas. Estamos hablando de justicias en términos jurídicos, ¿eh? Y Entonces, desde tu área, desde computación y desde la inteligencia artificial que hemos hablado hoy, ¿crees que podría ayudar a eso? ¿A avanzar en justicia ambiental? Sí, eso es obvio. Eso es más que obvio, efectivamente, sí. ¿Cómo? Sí, ¿Cómo lo imaginas? porque si tú tienes metida en la inteligencia, digamos, el corpus normativo europeo y tienes metida lo que se considera que es sostenibilidad y cómo jugar con ella, te puede aconsejar y te puede ayudar. Pues mira, igual es un próximo desafío que lancemos desde la escuela. Pues sí, eso deberíamos hacerlo, efectivamente. El trabajar en esto y a lo mejor podemos juntar a estudiantes y talento desde legal, desde Claro, es que computación, hay desde gente de derecho psicología. para eso. Tenemos los informáticos, tenemos peleas con eso. Llevamos muchos años con peleas con la gente de derecho. Porque no es que no nos entendamos, es que ellos viven su vida y nosotros la nuestra, lo cual es una pena. Y con esto se debería hacer exactamente lo mismo. Afortunadamente, gracias a Dios, en estos últimos años el derecho ha ido mucho más rápido. Antes el derecho llevaba como 2 o 3 años de retardo en relación a la sociedad. Ahora lleva 6, 7, 8 meses. Con lo cual hemos avanzado muchísimo en eso. Y para ellos sería una buena experiencia. Y para Y vosotros. para nosotros es una gran experiencia, porque es obvio que todo esto hay que regularlo. Y al Y final nos queda para mucho todos. por regular. En esto nos queda muchísimo. Pues mira, un desafío interesante, sabes que en la escuela trabajamos mucho el aprendizaje basado en retos y este Efectivamente. me lo apunto. Igual lo podemos trabajar. Pues sí, sería muy divertido. Oye, Miquel, ¿y qué pregunta te gustaría dejar al siguiente invitado o invitada? A ver, sí, he aprovechado este cortito espacio que me has dejado ahora. A ver, yo tengo muy claro, eso nos encontramos hace muchos años en tema de economía ambiental, te estoy hablando de hace como 15 años. ¿Vale? La economía ambiental la tratamos en aquellos momentos en un tema que era la revalorización de los residuos, que no sé si te suena. Revalorización de los residuos. Sí, eso en esencia quería decir algo como cojo los restos que deja la gente en las bolsas de basura, cojo eso y en lugar de tirarlos en un vertedero, organizo las cosas para hacer algún tipo de producto. La economía circular. Es probable, en aquel momento era economía, se hablaba de economía medioambiental o ambiental. Por ejemplo, y sí se empezó a hacer baldosas para poner en jardines. Sí. El problema que apareció, obviamente, es que esto no era a coste cero. Entonces, la conclusión obvia a la que se llegó es, yo quiero revalorizar los residuos para no tener vertederos, pero esto me cuesta dinero. ¿Hasta cuánto estás dispuesto a pagar para no tener vertederos?
Entonces, en sostenibilidad estamos exactamente en lo mismo. En ese sentido, sostenibilidad a coste cero, si la queremos implementar como Dios manda, tiene un coste. La pregunta obvia es a qué estamos dispuestos a sacrificar a cambio de mejorar la sostenibilidad. Con ese ejemplo que has mencionado de los vertederos. Te pongo un ejemplo propio. Si hubiera una red de transporte suficientemente eficiente, que no lo son, yo probablemente no iría a trabajar con coche. Dejaría el coche y cogería el transporte público. Entonces, estoy dispuesto a sacrificar parte de mi tiempo. Ya sé que tardaré más en transporte público, eso ya lo sé. Pero si las cosas no estuvieran tan descompensadas, estaría dispuesto a sacrificar parte de mi tiempo para utilizar transporte público y ahorrar energía. Te entiendo. Es una pregunta para reflexionar. ¿Qué Eso estoy lo dispuesto sacrificaría a sacrificar para mejorar la sostenibilidad. para mejorar la sostenibilidad? Muy buena. A ver quién viene a contestarla, porque también dependiendo de la visión o de eso. Si lo conozco, sí, vamos a tener un café con él y me va a decir 4 cosas, eso es obvio, porque lo he puesto en un gran problema que estamos dispuestos a sacrificar por la sostenibilidad. Pues veremos qué responde. Oye, Miquel, un placer escucharte. Me lo he pasado gracias, muy bien y Miquel. gracias por invitarme. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias.